Bienven- Bienvenidos alumnos de cuarto año al cursado del módulo de columna de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Dr. Marco Yugurensky y en este caso vamos a presentar el primer teórico que se trata de dolor lumbar o lumbalgias. Bueno, en esta nueva modalidad vamos a hablar de síndrome de dolor lumbar. El síndrome de dolor lumbar vamos a referirnos a su diagnóstico, a su tratamiento. Como objetivos, lo importante es entender la historia del dolor lumbar. Recordemos que el dolor lumbar es muy frecuente, hay que buscar distintos tipos de dolor y sobre todo reconocer las red flag o signos de alarma, reconocer el diagnóstico diferencial tanto de problemas de la columna como por fuera de columna, poder realizar el primer enfrentamiento médico y darle algunas recomendaciones al paciente. De eso se trata el cursado y es lo que ustedes tienen que lograr con este teórico. Bien, a continuación podemos definir al dolor lumbar como todo dolor que se localiza por el reborde costal, de la última costilla hasta el sacro, y que puede acompañarse de radiación. Puede corresponder a problemas de columna, como no, hay más de 100 causas, y entre ellas últimamente podemos incluir al coronavirus como un síntoma del dolor lumbar. Recuerden que síntoma es una sensación, es algo que el paciente refiere, el dolor es una sensación, y signo es lo que nosotros podemos evidenciar en cada paciente. En este caso, cuando se irradia alguna de las extremidades, se denomina ciática. O sea, el dolor de cintura en sí no se denomina ciática, se denomina ciática cuando se irradia a un territorio de alguna raíz correspondiente. Es un término que también tienen que empezar a diferenciar. Con respecto a la epidemiología, podemos hablar de que la mayoría de estos dolores se da en la cuarta década de la vida. Es el segundo motivo de consulta en la medicina general. Recuerden esto, es muy importante porque es una de las principales causas de consulta en cualquier guardia o en cualquier consultorio. Dolor en general y la lumbalgia en sí es una de las más importantes. Estadísticamente se sabe que 4 de cada 5 personas los van a sufrir y es una importante causa de días perdidos y de pensiones en Estados Unidos. Bueno, en Argentina se están teniendo ya datos que se asimilan a la población americana, donde hay mayor estadística. Siempre nos referimos a la historia natural como algo en lo cual tenemos que sentar las bases de lo que se llama medicina basada en la evidencia. Entre ellos, esperar que la curación sea espontánea, porque el 70% de estos pacientes en 3 semanas a 3 meses se recuperan. Solamente un 10% termina pasando este límite de tiempo y es el que consume mayor cantidad de recursos. En definitiva, tenemos que esperar a que la historia natural dé curso a su enfermedad. En una apendicitis sabemos que la historia natural es una peritonitis y la muerte, por lo tanto tenemos que interferir antes de llegar a un cuadro drástico, por lo cual necesita una cirugía. En la columna, el dolor lumbar puede esperar, teniendo algunas características y recomendaciones que las vamos viendo en el desarrollo de este teórico. Con respecto a la etiología, el dolor lumbar inespecífico es la principal causa. ¿Qué significa eso? Que generalmente, así como viene, se va, empieza un dolor y entre las 3 semanas y los 3 meses se va haciendo una radiografía. Nunca tenemos bien claro dónde viene, pero se mejora. Solamente eso es el 90% de todas las lumbalgias. El 10% corresponde a patologías de la columna o fuera de la columna. O sea, solamente un 10% llegamos a un diagnóstico como una probable hernia de disco, una síndrome, por ejemplo, un cálculo renal o muchas veces un aneurisma de aorta o problemas mismos de la columna, una discopatía, un canal estrecho, una hernia, como ya lo repetí. Por lo tanto, recuerden que nosotros siempre esperamos la historia natural de los procesos. Solamente cuando vemos cosas que modifican esa historia natural es que intervenimos. La mayoría de los episodios entonces son agudos. Inmediatamente hay un pico de dolor y después empieza a ir mejorando paulatinamente en las primeras 48 horas. Son agudos, son benignos y no incapacitantes. El paciente no está tirado en la cama. Puede movilizarse al baño, puede hacer un par de cosas que le permiten llevar una vida diaria. Y solo un 10% tiende a cronificarse. En este caso no tenemos una solución exacta porque cada persona no es la misma. Entonces la solución simple para el dolor no existe. El médico debe guiar la recuperación con medicamentos y con la observación y los controles. Vean ustedes que generalmente el dolor va cediendo con la estadística que les muestro a continuación. En cuanto a la fisiopatología, existen causas mecánicas, causas psicológicas, culturales y endocrinas y causas propias del tejido, como prostaglandinas, citoquinas, lo que nosotros llamamos factores de necrosis tumoral, todos los que sean eh, sustancias que
sustancias ¿cómo se llama? Sustancias que hay a esta altura, sustancias que activan la cascada del dolor, ¿bien? Por lo tanto, lo importante cuando un paciente llega con dolor lumbar a la consulta, al consultorio o a la guardia, tenemos que, dentro de la evaluación clínica, hacer un algoritmo diagnóstico y en nuestra cabeza colocar 5 casilleros. Y tenemos que tratar de colocar al dolor lumbar en alguno de estos 5 casilleros para facilitar su diagnóstico. Entonces lo clasificamos un dolor lumbar puro, o un dolor lumbar facetario, que es el que se irradia a los glúteos y no más allá de las rodillas, el radicular, que es el que llamamos mal llamado ciática, pero es un dolor de un territorio, de una raíz correspondiente, de la metámera correspondiente, el dolor de la claudicación neural, que es el dolor que comprime el canal raquídeo y genera un dolor similar al facetario, que es un dolor que se va por los glúteos y que genera eh, claudicación neurogénica, y el atípico que no se engloba dentro de ninguno de los 4 anteriores y lo podemos relacionar con factores psicológicos y a veces laborales, eh, gananciales básicamente. El concepto anatómico, entonces acá vamos a hablar de lo que es una vértebra. Una vértebra está compuesta por un cuerpo vertebral y un disco que tiene dos porciones. Una porción interna, que es el famoso núcleo pulposo, y una porción externa, que es el anillo fibroso, que son fibras compuestas de colágeno en forma de catáfila de cebolla. Bien, y acá ustedes ven una imagen de lo que es una unidad funcional de la columna, que son 2 vértebras y un disco. Acá en el medio pueden observarse lo que se llama faceta articular, y dentro de las estructuras anatómicas podemos diferenciar apófisis espinosa, apófisis transversa, pedículo. También tenemos a continuación el cuerpo vertebral con sus end plates o placas terminales. Y en general estas son las estructuras que debemos reconocer cuando vemos la unidad funcional de la columna. A continuación, básicamente lo importante es hacer un buen diagnóstico. Y el diagnóstico requiere una historia clínica completa, un examen físico acorde y una imagenología que corresponda a cada paciente. Ahí ven ustedes los distintos tipos de dolor. Voy a señalarles en este caso el dolor lumbar puro, este es el dolor lumbar radicular, el dolor lumbar facetario, bien, y este sería un dolor lumbar miofacial o dolor lumbar puro con una pequeña, si ustedes le pueden, una irradiación al glúteo que acá no está dibujada. Entonces, dentro de la historia clínica decimos que era un punto inicial en el diagnóstico de estas patologías. Antecedentes de síndrome del dolor lumbar previo hay que buscarlo siempre, si es la primera vez o si es un episodio recurrente. Buscar antecedentes mórbidos y hábitos de ese paciente, si es sedentario, fumador, lo que ustedes ya saben como antecedentes. Buscar síntomas constitucionales como fiebre o baja de peso, pensando en patologías asociadas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos desencadenantes de la lesión y la duración de los síntomas? Básicamente, la localización e irradiación, factores agravantes o atenuantes, síntomas neurológicos como maniobras de Valsalva, hipoestesia, se refiere en cuanto a sensibilidad alterada en distintas regiones, parestesias, también corresponde a la metámera y la falta de fuerza, el adormecimiento, perdón, y paresia es la falta de fuerza. Siempre investigar la función vesical o intestinal para ver que no haya ninguna otra patología asociada. Dentro del examen físico, clásica, buscamos siempre una inspección, observamos la columna viendo si no hay manchas, si no hay tumoraciones, si no hay signos, cómo se ve la piel, si está cortada, no está cortada, qué es lo que uno puede mirar en un paciente, si hay, por ejemplo, vesículas. Muchas veces dentro de las causas está el herpes como una de las posibles causas de dolor lumbar. Básicamente con levantar la remera se hace el diagnóstico, o la camisa. Después la palpación, lo mismo, buscando zonas que sobresalgan, palpando las apófisis espinosas, buscando el ligamento interespinoso, si hay alguna, por ejemplo, en el caso de una disrupción del ligamento interespinoso por una caída, se puede observar un gap o un agujerito, o un punto de menos resistencia, buscando siempre signos dentro del examen físico, la famosa maniobra de la SEC, que es el levantar la pierna. Clásicamente se hacía en flexión, hoy se hace extendida, por lo tanto este nombre de la SEC se pasó a llamar TEPE, test de elevación con la pierna extendida. También hay que hacer el examen motor para evaluar paresia, siempre es de 1 a 5 en la escala de Highgate, y el examen sensitivo lo mismo, depende de la zona metamérica, es que nosotros tenemos que buscar el territorio afectado, y los reflejos en algunas raíces, como por ejemplo la L4 que tiene reflejo rotuleno y la S1 reflejo aquiliano. Ya vamos a hablar de eso porque la raíz L5 no tiene reflejo y generalmente
está dentro de las cosas importantes que ustedes tienen que saber. Volviendo al plexo lumbar, la columna lumbar se genera el famoso plexo lumbar, que son las raíces de L1 a S1. Bien, por lo tanto, la Asociación Americana de Injurias Neurológicas, o ASIA, en general clasifica a las raíces y las agrupa para facilitar su examen. Dentro de ellos tenemos el examen motor, el motor de la raíz L1 y L2, que generalmente van juntitas y inervan prácticamente los mismos músculos, mismos grupos musculares, es la dificultad para elevar el muslo. Y la zona sensitiva es la cara anterior del muslo, en eso ustedes lo pueden ver en este cuadrito que está acá, donde están las zonas metaméricas de cada uno. Eso lo pueden buscar, es muy fácil de encontrar, está en toda la bibliografía. Después vamos a la raíz L3, siempre esto es en la zona lumbar. Recuerden que las raíces L1, L2 y L3 forman el nervio crural que va por la cara anterior del muslo y llega hasta la rodilla. No sobrepasa la rodilla, ese es el nervio crural. Y puede generar lumbocruralgias. Es más raro, es muy difícil de ver compresión a ese nivel, pero está dentro de la currícula, así que lo tienen que saber para facilitar el diagnóstico de un paciente. Entonces, volviendo a la raíz L3, el examen motor de esta raíz es dificultad para elevar la pierna. Si ustedes están sentados, llevar la pierna hacia arriba, eso se cuesta. Y el reflejo rotuliano acá dice disminuido o abolido, porque parte de la raíz L3 corresponde al reflejo rotuliano, pero la Asociación Americana de Columna lo asocia básicamente a la raíz L4. Esto lo deben saber porque cada reflejo participa en varias raíces. La principal es la L4, la L3 a veces. La cara sensitiva es la posterior de los muslos, el examen sensitivo, y la cara anterior de las rodillas, volviendo al cuadrito anterior. Acá sí vamos a evaluar el nervio ciático, porque el nervio ciático está formado por las raíces L4, L5 y S1. Solamente esas tres conforman el nervio ciático, que va desde la cintura por la cara posterior del muslo, no la cara anterior que produce curvar, sino la cara posterior. Y este sí sobrepasa la rodilla y llega hasta el pie, donde tiene expresión tanto sensitiva como motora. Por lo tanto, la raíz L4 tiene una dificultad para elevar la pierna. O sea, si ustedes están sentados, tienen que llevar la rodilla hacia arriba, el pie hacia arriba, eso cuesta. Eso es parte mnemónico de una lesión de la raíz L4. El músculo tibial interior también está inervado perdón, por esta raíz. Y hay una dificultad para invertir el pie. Ahí ustedes ven en este grafiquito que sí el reflejo rotuliano se encuentra disminuido o oblito. Es característico de la raíz L4. La zona sensitiva es la cara medial de la pierna, y en el pie, si ustedes observan acá, se puede observar la zona interna del pie. Acá ustedes ven dentro del piecito, se puede ver que la zona del dedo gordo hacia afuera es la raíz L4, el reflejo es el rotuliano, y la inserción muscular o el grupo muscular que más maneja esta raíz es el tibial anterior. Bien, pasamos entonces a la raíz L5, y ahí ustedes ven una dificultad para caminar sobre sus talones. Volviendo a esto, esta raíz no tiene reflejos, y en general hay un reflejo que no es constante, solamente está presente en el 25% de la población, por eso no se estandariza en su diagnóstico, que es el reflejo peroneo. La zona sensitiva es la cara media del pie. Vean ustedes, L4 era la cara interna y S1 obviamente va a ser la cara externa. Vean ustedes que para llevar el dedo gordo hacia arriba es típico de la raíz L5. Es mucha dificultad para levantar o flexionar inerva el flexor del hálux. La raíz S1, su examen motor dificulta caminar en puntas de pie. El flexor del hálux es el que está afectado, y acá tienen ustedes como reflejo el aquiliano presente. Si esa raíz está indemne, puede estar tres tipos de características tienen los reflejos. Puede estar aumentado, una hiperreflexia normal, o disminuido, también puede estar abolido. Básicamente son los 4 puntos más que 3. La zona sensitiva es la cara posterior de la pierna, y vean ustedes sobre todo en el pie es la cara externa o la cara lateral del pie. Siguiendo, tenemos hablamos entonces del examen físico, ya hablamos de la evaluación del paciente, la historia clínica, y ahora vamos a los exámenes complementarios. Dentro del examen complementario, el paciente puede requerir una analítica, una eritrosedimentación, o puede, dentro de la analítica pedimos una eritrosedimentación, y ahí pasamos a los estudios radiológicos como la radiografía simple, tanto con bendings en caso que sea necesario, o inclinaciones laterales, o en flexión anterior y posterior,
Y otros estudios existen la electromiografía, tomografía, resonancia o la mielografía, que acá ustedes ven una imagen, que es la inyección de contraste dentro de la columna y después sacarle una radiografía. Eso como son estudios más antiguos, desde que apareció la resonancia y la tomografía, tanto de estructuras óseas como de partes blandas, este estudio ha caído ya en desuso porque es un estudio invasivo. Los estudios anteriores no son invasivos. La electromiografía sí existe un poquito de invasión, ya que son agujas que se colocan en distintos territorios de los músculos afectados y se compara una pierna con la otra. Vean ustedes, esta es una imagen que les acabo en un gráfico y después una imagen de lo que es una hernia de disco. Acá ustedes ven las distintas posiciones donde puede estar ubicada una hernia de disco, tanto central, posterolateral o una hernia grande que compromete ya dos raíces, incluso puede ser foraminal. Foraminal significa dentro del agujerito donde salen los nervios, la foramina. Esa es la estructura anatómica que se denomina foramina. Acá ustedes ven una hernia de disco destruida que rompió el ligamento vertebral común posterior y se ve en esta imagen de resonancia en T2 como el disco está extruido hacia el canal y compromete alguna raíz. En este caso produce una ciática, como ven ustedes en este gráfico. Y acá ven un corte anatómico de lo que sería la extrusión del núcleo pulposo, rompiendo las fibras del anillo fibroso hacia el canal y comprometiendo en este caso la médula, es una zona alta. Ustedes saben que la caudequina llega hasta L1 o L2, o sea la médula, después se transforma en caudequina. Entonces voy a hablar de otra patología que es el síndrome de claudicación neural. Esto está producido por una estenosis lumbar, que es la reducción absoluta de las áreas o diámetro del canal espinal y su forámina, que provoca una hiperpresión sobre los nervios y los vasos. Esto, como irriga la caudequina, en este caso la columna lumbar, genera mucho dolor. Ahí ven ustedes en esta imagen tomográfica cómo esta artrosis de columna ha reducido los diámetros del canal raquídeo, que es el diámetro ahora que solamente contiene, y lo normal sería un diámetro mucho más amplio, que sería casi de 18 milímetros de diámetro. En este caso se ve reducido, por lo tanto en este corte tomográfico se puede observar. La resonancia también muestra muy claramente esta patología. Volviendo a la estenosis lumbar, su edad promedio es mayor que la habitual del dolor lumbar, es ya en la quinta, sexta década de la vida. Con eso podemos empezar a hacer un diagnóstico diferencial. Las causas más importantes, es una de las causas más importantes del dolor lumbar en extremidades inferiores, sobre todo que no irradia más allá de la rodilla para abajo, y de gran incapacidad en pacientes de tercera edad. Fíjense ustedes que ya desde el año 87 y ahora muchísimo más, la estadística que tenemos es que uno de cada 1000 personas se operaba. Yo creo que esta estadística está en 1 a 3 por un trabajo reciente que acabo de leer. No lo tengo acá en este momento, pero se los comento. Y los niveles afectados generalmente el más frecuente es L4, L5. A continuación sigue obviamente L3, L4. No se da prácticamente en otros niveles, pero la característica es el segmento L4, L5. La clínica de esta estenosis es un síndrome de dolor lumbar radicular con postclaudicación que se desencadena por el ejercicio. Se alivia con el reposo y con la flexión lumbar. El dolor también se irradia a las pantorrillas o al muslo alveolar cuando se hacen algunas cuadras y produce la famosa claudicación neurogénica. Ahí tienen ustedes un diagnóstico diferencial entre las distintas neuropatías periféricas, la claudicación vascular, la hernia de disco y otro tipo de patologías, y con esto ya podemos empezar a desmenuzar el diagnóstico del dolor. Como diagnóstico diferencial ustedes pueden ver lo que es una claudicación neurogénica de una vascular, en el cual un factor desencadenante en la vascular es la marcha y en la neurogénica la marcha también con una bipedestación, obviamente. Un factor atenuante es sentarse. Cuando uno se sienta en la claudicación neurogénica o agacha o se pone en posición de cuclillas o con el torso hacia adelante, alivia. También los pulsos en la claudicación neurogénica son normales, obviamente que en la vascular están alterados. El dolor lumbar es común en las dos, más en la neurogénica. La movilidad obviamente que está limitada en la neurogénica. El carácter del dolor obviamente en la neurogénica son hipoestesia o alteraciones de la sensibilidad de proximal hacia distal, o sea, de arriba hacia abajo, de la cintura hacia abajo. En la vascular es al revés, la piel está alterada y en la vascular está vascular está alterada, en la neurogénica está normal. La atrofia es rara de ver en la vascular y bastante frecuente de ver en la neurogénica. Y el test de la bicicleta, en la cual la claudicación vascular genera muchísimo dolor y una característica muy importante es que la claudicación neurogénica no genera este dolor.
Volviendo a la estenosis lumbar, muestra un poco de las imagenologías. Esta es una imagen de resonancia en el T2, donde usted observa en el segmento L4-L5 una compresión del canal, que en el corte axial de la misma secuencia T2 se observa una reducción del diámetro del canal raquídeo, que es mucho mayor, que es mucho menor que lo normal. Acá ven ustedes, este paciente fue operado, se le realizó una descompresión con una estabilización y se hizo una liberación del canal en la región central y en las zonas laterales, que son las foráminas donde salen los nervios. Este caso requirió cirugía. Otras causas, bueno, tenemos la infección, fracturas, compromiso, una síndrome de la caudequina. Acá usted ve una imagen donde se extruye completamente el disco y genera compresión de todas las raíces. Esta característica, este es importante, este síndrome, porque genera una anestesia o hipostesia en silla montar con lesiones neurológicas severas e incontinencia esfinteriana tanto anal como vesical. También tenemos tumores que pueden producir eso, la misma patología, lesiones musculares, no son más frecuentes en la parte deportiva. Este caso es frecuente, también es ver un aneurisma un aneurisma de aorta. Acá ustedes ven en esta imagen de acá abajo cómo tienen una aorta totalmente aumentada, y si ustedes hacen la palpación abdominal de este paciente pueden ver el pulso presente. Causas metabólicas también existen, la famosa neuropatía diabética, confunde y genera dolor e hipoestesias en los miembros inferiores, no características. También la espondiloistesis, otra de los teóricos que vamos a ver, y bueno, en este caso la estenosis, que ya lo desarrollamos. El tratamiento, bueno, como tratamiento el médico debe guiar el tratamiento. El alivio del dolor, en este caso con analgésicos, son muy importantes, lo que el paciente requiere. En este caso se puede agregar con otros antiinflamatorios como los corticoides. Y hoy en día tenemos los famosos AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, que ayudan mucho a simplificar las dosis y el manejo de la medicación. También se puede manejar por separado. La contractura muscular se puede manejar con miorrelajante y fisioterapia. El reposo no está recomendado más de 2 días, más de 2 días que empiece a generar hipotrofia en el paciente. Los corticoides son muy usados y hoy en día cada vez más están en boga, siempre que no estén contraindicados en caso de pacientes hipertensos o diabéticos, que se debe investigar con la historia clínica, y siempre el seguimiento de los pacientes para ver la evolución de la historia natural de esta patología. En el caso que el dolor ya se cronifique, existen otras distintas alternativas como los bloqueos peridurales. En este caso ven ustedes un bloqueo facetario, donde estas son agujitas dentro de las facetas articulares, o los bloqueos radiculares, como en este en el medio, donde está buscando una raíz en la forámina y se está tratando de aliviar. Este tipo de bloqueos sirven tanto como para diagnóstico como para tratamiento, pero básicamente el uso es como diagnóstico. Los bloqueos se usan para identificar qué raíz está comprometida cuando tenemos dudas. Y en este caso, cuando no mejoran con los tratamientos anteriores, la evolución natural, o se hacen infiltraciones, se decide, en general en conjunto, con algunas otras especialidades, como por ejemplo los kinesiólogos, de un tratamiento quirúrgico, que puede consistir tanto en microcirugías como disectomías clásicas. Hoy en día tenemos nucleoaspiración o disectomías artroscópicas o láser. Algunas ya se han dejado de dejar. Hoy en día están de moda, por ejemplo, las cirugías artroscópicas, pero todo eso depende del centro donde uno se maneje. Acá repasando un poco lo que es el tratamiento conservador: reposo en cama, recuerda, no más de 48 horas, fármacos o antiinflamatorios, corticoides muy relajantes, ejercicios, obviamente asociados a un kinesiólogo, con terapia física. Se pueden bloquear algunos puntos de dolor en caso que no mejoren. El uso de corticoides está siempre asociado a este tipo de patología. La manipulación vertebral, como la osteopatía, hoy en día está siendo aceptada cada vez más, sin mucha evidencia clase 1, pero la estamos aceptando. Y lo que no recomendamos es la acupuntura, ni la ozonoterapia, ni el láser, porque no existe evidencia científica como para indicar ese tipo de tratamiento. El tratamiento quirúrgico, entonces, ¿cuáles son las indicaciones para que uno pueda decir si un paciente va a cirugía o no? En este caso, la indicación sería un síndrome de caudequina. De esto no hay duda, es una emergencia neurológica, lo cual el paciente tiene que sí o sí necesitar una cirugía, si no las secuelas son severas. Otra patología sería, sin llegar a una caudequina, un déficit neurológico severo o progresivo en los distintos exámenes, y la falla de tratamiento médico más de 3 meses. Prácticamente esta es la principal indicación quirúrgica de un paciente: la falla de tratamiento. Cuando uno intentó todo y más de 3 meses no mejoró, el paciente pierde calidad de vida, decidimos un tratamiento quirúrgico. Entonces el objetivo generalmente del médico en este caso sería aliviar el dolor, rehabilitación del tono muscular y mejorar la flexibilidad,
control de la postura para que el paciente pueda desarrollar sus actividades diarias y una rápida reinserción laboral, lo cual hoy en día estamos sometidos a presiones tanto de las empresas como de los distintos organismos estatales para que los pacientes se reintegren y no tengan tantas licencias laborales. Entonces, ¿qué le podemos recomendar nosotros al paciente con una lumbalgia? Dentro de una vez hecho bien el examen, cambien su estilo de vida. El tabaco no genera mejoras en el dolor, además el retiro del tabaco de la vida de los pacientes le da mejor calidad de vida. Obviamente evitar el alcohol, mejorar su índice de masa corporal y el ejercicio físico indicado adecuado para cada paciente. Muchas gracias.